El juicio del siglo XX, Capone contra Ness. 8 de octubre de 1931. El tercer día del proceso, los abogados de Capone toman la delantera y pasan al ataque. Su cliente es solo un chivo expiatorio, es la prohibición lo que se está juzgando. Gracias a este nuevo contrabando, los gángsters se convierten en los dueños del mundo. En esa época, Capone trabajaba como gorila en un club de baile. Se había casado con una irlandesa de un clan rival y tenía 23 años. Es además un asesino apreciado por su carencia de escrúpulos. Con él, los contratos se ejecutan siempre de forma adecuada. Por ello, cuando Johnny Torrey, su padrino y mentor, le propone convertirse en su socio en Chicago, acepta inmediatamente. Con sus casinos y cabarets, su policía y sus políticos corruptos, Chicago se ha convertido en la prostitución de América. Bajo la tutela de Torrey, Al Capone asciende uno a uno los escalones de la jerarquía del crimen organizado. Jovial y elegante, se impone en el seno de la mafia local. A pesar de la cicatriz que disimula, bajo el maquillaje, revela la otra cara de su personalidad. Es implacable y sanguinario, y ello le ha validado un apodo que detesta y que nadie pronuncia en su presencia: Scarface. 1928 se encuentra en la cima del crimen organizado y reina en Chicago. Concluye la acusación. Capone se siente orgulloso de su fulgurante ascenso. Sus abogados lo presentan como un hombre honesto, sin aristas, la ley fascinada a los hombres, tanto como al crimen. Cuarto día. 9 de octubre de 1931. Cuarto día del proceso. El bien contra el mal. Al Capone contra Eliot Ness. El cuarto día del proceso, el jefe de los intocables, Eliot Ness, es finalmente llamado al estrado. Nació el 19 de abril de 1913 en Chicago. Casado, sin hijos, profesionista, jefe de la brigada de los intocables. Doctorado en criminología. Se encuentra estancado en una ineficaz agencia encargada de luchar contra la corrupción en Chicago. Ness declara en el estrado que Capone es el principal responsable de ese mal. Enumera sus cómplices, la policía, los jueces y los políticos a los que Capone paga generosamente para que le dejen llevar con tranquilidad sus negocios, el juego, el alcohol y la prostitución. Un tercio de los ingresos del crimen organizado se emplearía para el soborno, sin contar los favores en especie que reparte. Capone tiene a Chicago en sus manos, hasta el día en el que Ness se invita él mismo al baile. Gracias a Ness, Capone es finalmente llevado a la justicia. Capone es un hombre de negocios que no duda en eliminar a sus competidores. Como prueba, declaró el jefe de los intocables: este episodio es sanguinario en la carrera de Capone, la masacre de San Valentín. La noche del 14 de febrero de 1929, los hombres de Capone tienden una emboscada a una banda rival, la de Morán. Es un episodio de la guerra entre las bandas para apropiarse del monopolio de contrabando en Chicago. El que consigue eliminar al contrario
se convertirá en el dueño de la ciudad. Mientras los hombres de Morán están ocupados manejando un cargamento de alcohol, los asesinos de Capone se presentan disfrazados de policías, desarman a sus víctimas, las alinean contra una pared y las masacran a balazos. El único sobreviviente les dice a los investigadores antes de morir: ha sido un accidente. Capone elimina las pruebas de su crimen, ejecutando él mismo a los asesinos que había contratado a golpe de bate de béisbol. Aquellos que se le resisten son castigados sin piedad. 3 semanas más tarde, Capone es designado enemigo público número 1 por el nuevo presidente de los Estados Unidos. Inés quiere ser el hombre que lo derribe. Capone es inocente, protestan los abogados. Él es el chivo expiatorio de un poder que lo utiliza para ocultar a los verdaderos responsables de las crisis, los financieros de Wall Street y los especuladores. En 1929, la bolsa de Nueva York colapsa. La depresión golpea a los Estados Unidos. La depresión se convierte en una forma de vida y Chicago es la ciudad más afectada. Aunque la masacre de San Valentín produjo una conmoción en la opinión pública, Capone no pudo haber participado. Se encontraba en Filadelfia arrestado por posesión ilegal de armas, pero desde su celda continuó dirigiendo sus negocios y, para recuperar el estima público, encarga distribuir leche entre los niños afectados por las crisis y abre comedores populares para los sin techo y los desplazados. Se convierte en un benefactor y la prensa a la que paga no tarda en convertirlo en un héroe. Escándalo en la sala del tribunal. Ness revela el alcance de la corrupción en los órganos de los Estados Unidos. Antes de cada inspección, los mafiosos eran avisados por informadores. Nunca encontraron nada y sin pruebas las investigaciones no llegarían a los tribunales. La corrupción protege a Capone y la prohibición lo está enriqueciendo cada día más. Es necesario cortar de raíz las fuentes del mercado clandestino. Será gracias a un equipo de policías a su imagen y semejanza, jóvenes honrados y sin ataduras. Esta idea sencilla complace a Johnson, que otorga plenos poderes a Ness, y Ness solo rendirá cuentas a él. Ness busca hombres nuevos, desconocidos para la mafia. Les obliga a pasar una serie de pruebas. Quiere encontrar colaboradores perfectos, sin riesgo. Elimina a los derrochadores, a los jugadores de póker y a los mujeriegos. Un equipo espectacular. Un grupo restringido para evitar filtraciones. Este equipo aún no tiene nombre, pero pronto tendrá uno. Ness y su equipo abordan de inmediatamente el comercio ilegal, las bodegas donde cada noche fluyen centenares de litros de alcohol se encuentran en el epicentro de su estrategia. Un primer pisotón en el hormiguero. Estos detectives vigilan los bares sospechosos de la ciudad. En su primera operación, el grupo interviene por sorpresa. Uno de los bares clandestinos más célebres es objeto de una redada. Se registra el local y los clientes son arrestados. Pero Ness ha cometido un error. Además de haber intervenido sin orden judicial, no ha realizado ningún incautamiento de alcohol. Habiendo quedado todas las botellas destruidas, no se puede presentar ningún encargo. Y la policía pone en libertad a las figuras públicas que ha detenido. Ness, que se considera un justiciero, ha perdido el primer asalto, pero aprende la lección y vuelve al trabajo. Para llegar a los orígenes del contrabando, planifica rastrear las entregas de alcohol
entre los bares y las destilerías clandestinas, ya que cada vez que los últimos clientes abandonan los bares, los tambos vacíos regresan a las destilerías para ser rellenados de nuevo sobre un mapa. Traza una línea roja entre los bares que espía para configurar el itinerario que seguirá el camión de Capone. Ness mantiene vigilancia frente a uno de los bares sospechosos. Sobre las 2 de la mañana, el camión inicia la ruta. El seguimiento es un juego de niños y sus hombres están emocionados con esta promesa de éxito casi garantizado. Pero la operación que finalmente los reporteros convocados por Ness para que asistan a su triunfo concluyen un nuevo fiasco. No es alcohol, sino agua. Ness se convierte en el hazmerreír de sus detractores. Sabe que no tendrá margen para cometer un segundo error. El 17 de marzo de 1930, Capone sale de prisión de Filadelfia. Es puesto en libertad por buena conducta. Capone controla ahora el monopolio del contrabando de alcohol. No comprende que sus negocios pueden ser perturbados por un pequeño agente y su banda de intocables. Y para terminar de humillar a ese policía que ni siquiera pertenece al FBI y que pretende reenviarlo de inmediato a la cárcel, Capone se entrega él mismo a la policía de Chicago. No se puede presentar contra él ninguna prueba y vuelve a quedar en libertad. En su enfrentamiento con Ness, Capone suma puntos y los periodistas que hacen la crónica de este enfrentamiento continúan apoyando al ingenioso padrino que crea el espectáculo. La prensa es aliada de la mafia.